Hola, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca de la enfermedad y el padecer, así como de la ciencia y el humanismo en la práctica médica. Mi nombre es Valeria Hernández y vamos a comenzar con una breve introducción. Primero que nada, hablando de lo que es el humanismo. Este pretende descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, exaltando las cualidades de la naturaleza humana. Entonces, el humanismo médico busca ver al paciente enfermo en su calidad de persona, no solo de cuerpo humano, al momento de ayudarlo. Este pretende reconocer la existencia y la importancia del padecer del paciente y su valoración ética como persona. A nosotros como médicos nos debe de interesar el aliviar los problemas de salud, primero considerando a los pacientes como personas y ver más allá del conjunto de enfermedad con síntomas, incluyendo cómo se viven y se experimentan estos. La base del humanismo médico es la antropología médica. El interés de esta se centra en el paciente, en su calidad de persona, así como del médico. Básicamente, lo que estudia la antropología médica de aplicación clínica es la relación médico-paciente. El término paciente viene del latín pati, que significa padecer o sufrir. En el lenguaje de la medicina se le llama a las personas pacientes cuando sufren de un problema de salud. Entonces, lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que se ha sustantivado el verbo padecer, que significa conjunto de molestias corporales, angustias, temores que el paciente comunica al médico al momento de consultar. Hola gente de YouTube, les habla Oscar y comenzaré hablándoles sobre paciente como persona, utilizando el término persona para entender al hombre como unidad que no nace, sino que se hace a través de sus pensamientos, conocimientos, creencias y valores. Unidad somatopsíquica y sociocultural que vive y siente a su manera. Refiere que los médicos deben considerar que el cuerpo humano hace a la persona o es la persona, y ésta toma forma con la participación de la sociedad y cultura. Considerar que el cuerpo humano es el fundamento de la persona. Está enferma cuando es atacada, pero también esta pérdida de bienestar adquiere características por la influencia de la sociedad y cultura que ejercen en ese ser humano. Aplicando lo anterior a la conducta del médico, su fin es la persona, hablando del estado de salud, y así debe ser nuestro ejercicio profesional. Se considera que existen dos planos del padecer: un plano de las molestias y los síntomas, y otro plano con las interpretaciones y significados personales. El plano de las molestias y los síntomas le sirve al médico para ir construyendo su hipótesis del diagnóstico, simplemente desde el punto de vista científico. En el plano de las interpretaciones y significados personales, se debe incluir cómo es que lo está viviendo, si presenta miedo, vergüenza, disgusto o minusvalía, por dar unos ejemplos. Y para conocer este segundo plano, se necesita que el médico tenga un genuino interés por la persona y su salud, además de saber escuchar. Orientación humanista. Esta la podemos dividir en 4. 1. Reconocimiento de la existencia e importancia del padecer del paciente, incluyendo aquí cómo lo está viviendo, interpretando y sufriendo las molestias de manera personal. 2. Reconocer y valorar los cambios que experimenta cuando se le informa sobre la enfermedad. Aquí debemos considerar los cambios en la vida cotidiana que dicha enfermedad le impone. 3. En el manejo terapéutico. Cuando se le explican las medidas terapéuticas que deben seguirse, hay que utilizar la mejor actitud y palabras frente al paciente. 4. Con la valoración ética del paciente como persona, para así normar el trato que se da, lo que se dice, hace y lo que no. Soy Cecia Reyes y continuando con el tema hablaremos de la consulta médica y la relación médico-paciente. Sabemos que la práctica médica de orientación humanista exige cambios, particularmente en el acto central de esta, que es la consulta médica.
La relación médico-paciente debe tener una doble característica, la cual debe ser una relación objetivante, donde el médico ve al paciente como un cuerpo para el diagnóstico de sus enfermedades, y con una orientación humanista, donde además lo ve como un sujeto, no como objeto. Gracias a la antropología médica de aplicación clínica, el médico puede distinguir las manifestaciones del padecimiento y encontrar su sentido, a través de un diálogo clínico con participación del paciente para poder conocerlo y comprender como persona y su padecimiento. El diálogo clínico entre un médico y su paciente juega un papel fundamental en la práctica médica con orientación humanista. La información recabada a partir de este se agrega a la historia clínica tradicional, la cual ha pasado a conformar lo que hoy conocemos como relato patográfico personal, en el cual el paciente expresa sus vivencias y atribuciones causales acerca de su padecer. Además, se le agregan las distintas partes de una historia clínica completa como el interrogatorio, exploración física y recursos técnicos para el diagnóstico del padecimiento. Abarca todas las ocasiones donde un paciente haya tenido el encuentro con el médico. A diferencia de una historia clínica común, el relato patográfico se encarga de anotar la reacción del paciente, ya sea la verbal, la emocional o la reflexión que tiene ante su diagnóstico y lo que éste significa en su vida, además de la reacción ante las medidas terapéuticas. Este nuevo modelo requiere determinadas características de la personalidad del médico ante el paciente, las cuales son respeto, afecto y genuino interés. Aquel médico que cumpla con estos requisitos podrá ejercer con éxito una medicina con orientación. Al hablar de ética en la práctica médica, debemos señalar el verdadero fin del médico que se dedica a atender pacientes, el cual debe ser procurar a través de la ciencia y tecnología médica el poder curar y aliviar los problemas de salud de su paciente. Así, todo lo que conduzca a este fin será éticamente bueno. Pero, ¿qué características debe tener un médico para ser considerado éticamente bueno? Para responder esta pregunta, según Aristóteles, el hombre posee ciertas virtudes, las cuales las podemos dividir en teóricas y prácticas. Las teóricas corresponden a la actividad del pensamiento. Estas son las virtudes intelectuales o especulativas, como son la inteligencia, la ciencia y la sabiduría, a diferencia de las virtudes prácticas, las cuales se guían a partir de las acciones del hombre, como la prudencia, la discreción, el buen consejo y el arte. Cada una de estas cumple con el propósito que todas las acciones del médico estén orientadas éticamente por el respeto a la dignidad de la persona, en particular del paciente. Hola, soy Litza Laura Chávez y para continuar, el libro también menciona que actualmente se ve al paciente como dos aspectos diferentes. Por eso la imagen de un paciente con emociones, sentimientos, malestares, que es traducido a un conjunto de laboratorios, de texto y nada más escritos. Porque realmente hay que reconocer que actualmente los médicos no tratan con las personas, sino pues con su versión textual, que es validada científica y jurídicamente, o sea, a través de la historia clínica. Y pues esta se ve como dos partes, una parte objetiva y una subjetiva. La objetiva viene siendo la visible, aquellas cuestiones anatómicas como las lesiones y la cuestión por la que acuda el paciente. Y la invisible es la subjetiva, a la cual es la información obtenida a través del paciente, lo que él responde solo hablando ante un interrogatorio intencionado, como sí o no, y también nada más se le pide su opinión para responder a algún dato omitido o algún dato que ahora se ha vuelto relevante para la consulta, y pues olvidamos que también son personas con emociones y con un contexto social. El capítulo del libro nos cuenta una historia de una paciente que llega a un hospital a ser atendida, pero la actitud del doctor es totalmente indiferente a las emociones del paciente. Entonces, a través de esta historia nosotros detectamos actitudes que el médico actual muestra, como miradas eminentemente teóricas, aquellas que se realizan para clasificar solo con el interrogatorio a los solicitantes y los incluyes en categorías abstractas, principalmente socioeconómicas, deduciendo cuánto podrán pagar. O sea, cuando vemos entrar a un paciente a consulta, de que luego asumes qué estándar social tiene, y muchas veces, dependiendo de eso, es el trato que se les da. Y también miradas analíticas que apartan la subjetividad de la objetividad, enfocándose en los significados de los datos. Esto empezó en Europa del siglo XIX, cuando los datos objetivos sustituyeron el encuentro entre el médico y el paciente, como los datos de laboratorio.
Eso es para ganar tiempo, estandarizar y que no dependiera de los sentidos del médico. Porque muchas veces en las exploraciones un médico palpa cosas que otro no, o escucha algún ruido silbante que otro no detecta. Entonces así podrían ser leídos estos datos por cualquier médico, pero pues olvidamos que el paciente es ajeno a todo esto y no entiende ni siquiera de qué es su problema. El proceso de profesionalización de la relación de los médicos con sus pacientes. Creo que todos entramos a la carrera pensando que no vamos a ser personas frías, sin embargo empiezas a perder el asco o la repulsión y poco a poco llegas hasta eliminar todas las expresiones de compasión, asombro o preocupación que puedas sentir por tu paciente, y te exigen tener un tono de voz neutral ante cualquier situación, que este tono de voz sea congruente con tu rostro, que ni siquiera tengas expresiones. Entonces tiene que haber una neutralidad inherente a tu objetividad. Pues obviamente esto hace que el paciente se sienta totalmente de que ajeno a ti, vulnerable y temeroso, y ni siquiera pueda tener la confianza como de relacionarse contigo. Y al mismo tiempo de esta neutralidad que tenemos, empezamos a ver el paciente como cosificación. El paciente se queda sin reflejo ante el médico y queda psíquicamente suspendido. Esto significa que el paciente pues exhibe sus signos totalmente para ser atendido, pero en calidad de cosa. O sea, porque realmente olvidamos que son personas con sentimientos, emociones y contexto de vida, y que sus dolencias son también no nada más por cuestiones orgánicas, sino también por sus emociones. Y pues realmente vemos en la consulta cómo los residentes tratan súper indiferente a sus pacientes. Hola, mi nombre es Daniel. El libro menciona que se considera la consulta como un rito, el cual es una forma de actuar. La dimensión en la que se realiza el ritual es siempre en comportamiento colectivo. Todo concuerda. Por ejemplo, el patrón en la distribución de los lugares, quien ordena no se mezcla en conjunto con los que obedecen y reciben órdenes. Cada rango tiene su trabajo. En la portada del libro de cirugía plástica representa este rito del que hablamos. Ejemplifica el monopolio que se vive en el sistema de salud, incluso cuando se observan al paciente. Van primero los de mayor jerarquía hasta el rango menor. En la ilustración vemos los doctores adscritos a un lado de los maestros, uno con cada lesión. Esto también demuestra que quizás el artista dibujó dos lesiones porque como son del mismo rango no pueden estar uno detrás del otro. Ya después el resto de los doctores, los residentes e internos. Así también nos sucede en el HU, por ejemplo cuando se pasa visita a los pacientes. Van los doctores maestros, después el R mayor responsable, el resto de los residentes y hasta atrás nosotros los internos. Como conclusión del tema tenemos 3 puntos. El primero es que ahora reina la objetividad impersonal de la ciencia. El segundo, que la historia clínica supone mostrar lo que el cuerpo dice, sin embargo, muestra lo que según la ciencia el cuerpo dice. Y por último, la deshumanización de la medicina, por un exceso de manipulación del orden biológico del cuerpo, dejando fuera los cuerpos particulares, subjetividades y personas.